en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. Venga, seguimos con las guías quijotescas de pretemporada. Hoy uno de esos vídeos en los que a veces los creadores nos lanzamos, nos embarcamos en intentar jugar a pitonisos, adivinar el futuro. No del todo, porque también aquí hay ciertos razonamientos basados en pues el conocimiento de temporadas anteriores, en el pálpito, en el potencial de ciertos jugadores. La idea aquí es intentar anticiparnos. Como siempre el fantasy tiene mucho de anticipación. El que mejor se anticipa suele conseguir rédito. Esto es así. Entonces hoy vamos con una guía de calidad-precio, que quiere decir lo típico, jugadores que por calidad-precio pueden ser interesantes, sobre todo al inicio de temporada, que es cuando muchos de ellos son melones por abrir, que no sabemos por dónde van a ir. Entonces, vamos a situarnos, os voy a explicar en qué consiste exactamente esta guía, qué jugadores se engloban, de cuáles son los que vamos a hablar, algunos ejemplos de la temporada pasada para que os pongáis en situación, y luego al final del vídeo pues habrá una sorpresa con algunos nombres que apuntaré y que son jugadores que todo lo contrario creo que pueden dar un bajón respecto al nivel que venían dando la temporada pasada. Venga, empezamos. Lo primero de todo es situarnos. Esta guía de calidad-precio, porque no es una guía al uso. Hay muchos jugadores que por calidad-precio son interesantes, pero yo aquí quiero ir más allá. ¿A qué me refiero? Hay muchos jugadores que a poco que hayáis jugado la temporada pasada lo sabéis. Sabéis que Kyrian es un buen jugador, que seguramente su precio inicial pues esté por debajo del rendimiento que puede llegar a dar. Jugadores que ya el año pasado destacaron o se consagraron o ya dieron un paso adelante, subieron un escalón en su nivel. Eso no los quiero englobar. Por ejemplo, un Mosquera del Valencia el año pasado fue un ejemplo claro. No lo voy a repetir. Que Mosquera puede seguir avanzando porque es muy joven. Todavía puede seguir madurando, ir mejorando como jugador, obviamente. Será mejor jugador que la temporada pasada. Pero me parece que no tiene mucho mérito anticipar que Mosquera va a tener una buena temporada. Ya el mérito hubiera sido decirlo la temporada pasada. Entonces vamos a ver quiénes pueden ser los Mosqueras de la próxima temporada. El MIP, que en inglés es un premio que en la NBA sí que pues tiene mayor repercusión, el Most Improved Player, el jugador más mejorado, y vamos a intentar saber cuál es el jugador que a día de hoy, como mucho se puede llegar a intuir, cuál va a ser el que dé un paso adelante importante, y aquí lo digo, que es el más mejorado, que tenga un potencial latente que pueda llegar a estallar, un jugador que pueda mejorar su rol, a lo mejor un jugador de banquillo que esta temporada pueda sentarse como titular, y eso obviamente en Fantasy le va a hacer una opción interesante. Y como digo, no tengo en cuenta jugadores contrastados ni nuevas incorporaciones. Olvidaros de fichajes o de jugadores que incluso sin salir de la liga cambien de equipo. Eso lo analizaremos en otros vídeos, los que sí que hablaremos más detalladamente de fichajes. Habrá algunos que sean buenas opciones calidad-precio también, pero no es mi idea para el vídeo de hoy. Hoy quiero hablar de posibles chollos e inversiones de bajo riesgo. Esa última parte yo creo que es lo vital. Inversiones de bajo riesgo. Son jugadores que si salen en este principio de temporada a lo mejor nos parecen muy tentadores, pero creedme que alguna inversión, si hacéis varias, alguno va a salir bien y lo vais a acabar agradeciendo, porque estos jugadores son los que luego te van a permitir fichar a los grandes cracks, que te van a ser determinantes en vuestras ligas. Vamos con algunos ejemplos de la temporada pasada. Os he puesto antes el de Mosquera. Para mí es un ejemplo claro. No sabíamos que el Valencia iba a hacer una gran temporada. No sabíamos que Mosquera ni siquiera iba a ser titular. Es que ni se podía llegar a intuir. ¿Podíamos pensar que tenía buenas condiciones? Pues como muchos que los hay en las categorías inferiores, en las grandes canteras de primera. Pero el nivel de Mosquera, que si no ha sido internacional, pues lo habrá rozado, ha sido porque no lo ha querido así Luis de la Fuente. Entonces, pues hay muchos jugadores que la temporada que viene destacarán, como ha hecho Mosquera, como hizo Isaac Romero en una parte de la temporada. Todas las temporadas vemos jugadores que explotan. Isaac Romero ha sido una bomba fantasy, que empieza valiendo 2 duros y de repente pues fue un delantero que oscilaría a precios importantes. Lamine Yamal, a lo mejor sí, en pretemporada se podía llegar a intuir algo más, pero no sé si hasta el punto que demostró, al igual que Fermín. Iván Martín para mí es el caso más claro, porque sí que es un jugador que, a diferencia de Mosquera, de Isaac Romero, sí que había jugado en temporadas anteriores, y es de esos jugadores que sí que
cumple perfectamente la definición del MIP, del jugador más mejorado, porque ha dado un salto cualitativo en cuanto a rendimiento, en cuanto a regularidad, en cuanto a jugador determinante, que no le habíamos visto en otras temporadas. Había sido un jugador normalito en el Girona, pero la temporada pasada fue la de su explosión total y fue un jugador en un equipo de puestos de Champions titular con unas puntuaciones bárbaras y una regularidad muy buena. Entonces, pues un Iván Martín es lo que vamos a intentar encontrar en este vídeo. Bueno, y vamos a ello, vamos a empezar a lanzar nombres, ahora por aquí os los iré poniendo y me vais contando, seguro que habrá muchos más y estos son pues solo algunas opciones y ya digo, algunos casos son todavía pues jugadores que incluso no son titulares o no apuntan a serlo, pero que por algún motivo yo les tengo cierta fe, entonces pueden ser buenas opciones de cara a ficharlos como apuestas a largo plazo. Uno que quiero apuntar es Juanlu, jugador del Sevilla, sí que es un jugador muy joven, mucho potencial, es verdad que está tapado por Jesús Navas, entonces creo que Jesús Navas, en teoría, a partir de Navidad no va a estar, entonces sobre todo Juanlu hay que empezar a rastrearlo pasadas unas jornadas, llegando al paro navideño, al finalizar la primera vuelta, pero creo que con García Pimienta yo le quiero ver. Es un jugador que creo que tiene un potencial brutal, creo que Quique Sánchez Flores no era el mejor entrenador, o el Sevilla de la temporada pasada, un Sevilla que luchaba por el descenso, pues no era la mejor opción para que canteranos salieran a la palestra, al margen de Isaac Romero. Y creo que Juanlu tiene ese potencial y creo que con García Pimienta puede tener un juego que le puede venir bien. Creo que se puede llegar a hacer o bien con la titularidad o bien a gozar de muchos más minutos. Creo que va a salir barato en los fantasy, creo que es una opción que como mínimo debemos explorar. Otro es Riquelme. A mí Riquelme sí que es verdad que me gusta, me apasiona. El problema de Riquelme es el equipo en el que juega, un Atlético de Madrid en el que hay mucha competencia y pues siempre va a estar con la misma problemática. Un día lo cambiarán pronto, un día será titular, al otro no, lo cambiarán de posiciones. Ese es el problema que tuvo el año pasado, que es el problema básicamente llamado Cholo Simeone. En teoría, si sigue en el Atlético de Madrid, puede tener un rol parecido. Yo creo que debe de mejorar, debe de dar un salto en su carrera como jugador. El año pasado llegó a ser internacional. Yo creo que el buen salto de Riquelme sería sentarse como titular. Más o menos titular constante. Como lo fue la temporada pasada Samuel Lino, pues Riquelme debería sentarse. Encontrar también su posición en el campo. Y creo que el Atlético de Madrid también le ayudaría, porque creo que es un jugador muy bueno. Entonces, apostar por Riquelme a principio de temporada, a lo mejor no es el jugador que te va a asegurar titularidades. Sí que es verdad que en un rango de precio estará algo superior a Juanlu. Y yo creo que nos puede salir bien. Vamos a ver si Riquelme explota todo ese potencial. Está claro que los mimbres los tiene. Es una apuesta yo creo de mayor riesgo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puede tener su temporada? Otro nombre del Atlético de Madrid, aquí sí que es más conocido, estaría yo creo rondando los nombres que yo os decía que no quiero traer, que son jugadores más consagrados, pero quiero hablar de Pablo Barrios, porque creo que puede llegar a ser internacional. Es el caso de Riquelme y Barrios. ¿Qué salto yo considero que lo situaría merecedor de estar en este vídeo? Pues que a final de temporada sean ambos internacionales. Que nadie dude cuando haya una convocatoria que Riquelme y Barrios deben ir a la selección. Y yo a Barrios le veo condiciones para estar en el centro del campo de la selección española. Quizá no como titular, pero sí como opción de convocatoria seguro. Porque tiene creatividad, tiene personalidad, es un jugador bastante duro, físico, con buen despliegue. Y todavía creo que tiene mucho margen de mejora. Creo que Barrios va a hacer una gran temporada si le respetan las lesiones. Y Riquelme me genera más dudas, pero ambos me gustaría meterlos aquí como opciones del Atlético de Madrid. Del Valencia, Yarek. El Valencia está claro que es un equipo que siempre que hablamos de gente joven hay que fijarse. El año pasado salieron muchos jugadores, se consagraron. Fue durante muchas jornadas el equipo más joven de media en sus alineaciones. Y con Baraja renovado yo creo que van a seguir en la misma línea. Baraja va a dar bola a los jóvenes y Yarek ya la temporada pasada tuvo una muestra de que se confiaba en él. Vamos a ver cómo se refuerza este equipo en la parcela defensiva, pero creo que es un jugador con potencial, creo que es un jugador polivalente, son aspectos a su favor y las condiciones las tiene. Yo no digo que vaya a ser el Mosquera de la temporada pasada, pero posiblemente hay un tramo de la competición en que se asiente en la titularidad y suba mucho su valor. Quiero hablar de uno que también me genera dudas, porque el año pasado tuvo un bajón. Hay a veces jugadores que se cuelan aquí que hacen así una especie de subida, de irrupción, luego bajan el nivel y parece que nos olvidamos de ellos.
pero es un jugador que sigue teniendo mucha calidad, que por lo que sea no ha tenido su temporada, es joven todavía, en su equipo hay un nuevo entrenador, con lo cual es pues una opción de reinicio, de empezar de cero, y hablo de Aimar Oroz. Es verdad que Osasuna, el proyecto no me apasiona, ni la elección del entrenador, la marcha de Arrasate después de muchos años, creo que va a ser un equipo que le va a costar sobre todo de inicio, pero creo que Aimar Oroz debe ser el faro, individualmente puede funcionar y como opción fantasy también. Yo apostaría por Aimar Oroz a ver si mejora la versión de la temporada pasada. Una apuesta de riesgo. Aquí supongo que alguno se echará las manos en la cabeza. Yo le tengo fe. Si se acaba quedando en el Mallorca, yo le tengo fe y es Larin. Me gustaba mucho el fichaje en su momento, creo que la temporada que tuvo fue nefasta, pero quiero ver primero a qué juega este Mallorca con Arrasate. Segundo, quiero ver cómo Arrasate va a explotar las condiciones de este delantero. Hemos visto cómo un delantero como Budimir con Arrasate ha tenido una gran temporada. Está claro que ahí vas a seguir teniendo arriba pues a otro bicho, pero creo que Larin puede ser buen acompañante y que a lo mejor no hasta el punto de las cifras goleadoras que imaginábamos al principio, pero sí que puede mejorar su rendimiento de la temporada pasada hasta el punto de ser una buena opción fantasy que este año no lo ha sido. Yo diría que de todo el vídeo esta es mi apuesta más arriesgada. Escuderos, enseguida volvemos con el contenido. Yo no sé si veis gigantes como yo o veis molinos. De un modo u otro, por favor, dejar el like, suscribiros, dar apoyo a Don Quijote. Venga, seguimos. Una apuesta arriesgada también, Altimira, en el Betis. Está claro que el Betis es un equipo de mayores exigencias, entonces es difícil que salgan estos jugadores, sí, pero Pellegrini también es un entrenador que les da bola. Lo vimos la temporada pasada con Asane Diao. Cuando Asane Diao se ganó los minutos, jugó. Entonces este año, una vez que se ha ido Guido Rodríguez, ya veremos qué pasa con el nuevo doble pivote. Está Marroca, Cardoso, veremos si todavía el Betis hace caja o no con él o se lo queda. Está claro que es un pepino, pero Altimira yo creo que se confía en él. A medio largo plazo, quizá después de una primera temporada de poco protagonismo y maduración, a lo mejor aquí puede llegar el momento en el que sea titular y a veces estos jugadores un día entran en el 11 y no los saca nadie. Pues si lo tenemos ese día en nuestros equipos nos va a venir muy bien. Un equipo que hay que explorar, como decía antes, del Valencia, un equipo que va a mirar mucho a los jóvenes, mucho a la cantera y por tanto va a haber chollos que siempre tenemos que estar atentos y monitorizándolos, es el Celta. Sabemos ya que el nuevo entrenador es de la casa, es conocedor de la cantera, tiene ADN céltico y el año pasado ya subió a Hugo Álvarez, a Damián, entonces estos dos jugadores los quiero traer. No son de nuevas porque nos dieron alegrías en la fase final de la temporada pasada, pero creo que van a dar un salto. Esta temporada sentados, con Giraldez empezando de inicio la temporada, a ver el Celta cómo le va, pero yo creo que sin la presión de estar peleando por la permanencia como estuvieron la temporada pasada, sobre todo Hugo Álvarez y ya veremos Damián también, al final son condiciones. Hugo Álvarez es polivalente, tiene descaro, tiene buen golpeo de balón, tiene regate, tiene verticalidad y Damián lo que tiene sobre todo es una pierna privilegiada a la hora del balón parado, a la hora de poner asistencias, muy inteligente en el centro del campo, ambos tienen una juventud brutal. Entonces quiero poner estos dos nombres, pero también seguramente en pretemporada habrá que estar muy atentos a equipos como el Celta, porque si algunos de los jugadores destacan, van a hacerse hueco en un 11 y nosotros tenemos que fichar ese tipo de jugadores. Me interesa mucho, aquí sí que es verdad que no soy objetivo, es un jugador que a mí me gusta mucho, pero también la temporada pasada lo recomendé bastante y me decepcionó en la mayoría de casos. Es Marvin. Marvin, Las Palmas ya se ha hecho con él. Yo creo que ya es de puro derecho, nada de cesiones ni demás. Es una operación en toda regla, ya jugador de Las Palmas. Y a lo mejor eso le genera tranquilidad. No sé si García Pimienta era el mejor entrenador para Marvin, porque un juego tan posicional a él no le viene bien, que es un jugador con tendencia a romper el espacio. También yo creo que lo marearon, que si juega de lateral, de suplente, revulsivo. Quiero ver a Marvin con un nuevo escenario, un nuevo contexto. No soy muy optimista en cuanto a la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, pero creo que Marvin es un jugador que tiene potencial para dar un salto cualitativo y en fantasy ser un jugador que sobre todo sea vistoso, y eso en algunos tipos de puntuación, algunos sistemas de puntuación nos puede dar alegrías. Yo lo recomendaría, aunque ya digo, aquí es porque a mí me gusta bastante el jugador. Uno que estoy seguro que va a funcionar es Pacheco de la Real Sociedad. Creo que ha llegado su momento. Está el tema de Lenormand. Entonces hace falta savia nueva. Y este año, sobre todo cuando ha tenido que jugar Pacheco, no ha desentonado. Es un jugador que ha sido internacional en categorías inferiores. Creo que puede acabar siendo internacional en la absoluta
viendo el nivel de centrales de la selección. Entonces vamos a ver si con continuidad es un defensa que se le acaban viendo las costuras o se acaba sentando. El año pasado vimos pues centrales que con minutos respondieron, en el Athletic Club vimos a Paredes, por ejemplo, y creo que puede ir por ahí. Y un equipo que defiende bien, de zona alta, que normalmente hace buenos bonus defensivos, buenas porterías a cero, un jugador que puntúa limpio. Pacheco me parece un jugador de obligado ficharle en pretemporada. Quiero hablar también de un jugador del Getafe. Getafe es un jugador que a mí un equipo, perdón, que a mí me echa bastante para atrás a la hora de inversiones, pero sí que le tiraría una fichita a Yelu, porque le vi en algunos tramos, algunos partidos de la temporada pasada, buenas maneras, buenas condiciones. Está claro que con Bordalás es complicado, porque Bordalás tiene sus cosas, es muy particular en muchos aspectos. Entonces Yelu yo creo que va a tener bola. Yo creo que además se le fichó conociéndole y con la intención de darle minutos. Entonces creo que en su segunda temporada va a ser la temporada de asentarse. Creo que puede llegar a ser titular con bastante solvencia en este equipo y es un jugador que va a subir de valor. Nunca, por condiciones, nunca va a ser un gran puntuador, porque al final estamos hablando de un jugador más de brega, de centrocampo, en un equipo que además suele tener una forma de jugar bastante áspera, pero como opción de bajo riesgo a principio de temporada os lo quería citar. Y luego, para acabar, uno que tengo muchísimo hype, le tengo muchísima fe, le tengo muchísima confianza. Ya el año pasado me deslumbró y creo que este año va a ser una brutalidad si se confía en él. Tiene competencia, juega en un buen equipo y es Ilias Akomac. A mí me gustó mucho, lo pude ver en directo, tiene unas condiciones de regate que yo creo que muy pocos jugadores en la liga lo tienen, tiene también ese descaro y me parece que toma muy buenas decisiones cuando llega al área. Es verdad que le falta un poco de disparo y de definición, pero sí que creo que tiene centro, tiene último pase y sobre todo tiene margen de mejora. Las condiciones las tiene todas las del mundo, creo que está en el mejor contexto y en el mejor equipo posible. Creo que Marcelino es conocedor de esas cualidades. El problema que tiene Ilias Akomac es que tiene competencia. Ya veremos cómo llega Jeremy Pino, ya veremos cómo se refuerza el Villarreal, pero creo que va a acabar derribando todas las puertas. Es un jugador que yo iría por él en este inicio de temporada. Estamos hablando de un Villarreal sin competiciones europeas, de un partido por semana. Muy interesante opción Ilias Akomac y es un jugador que yo trataría de fichar. Y estos han sido los nombres que os dejo. ¿Qué os parece? Comentarme alguno más. Echéis de menos alguno que me pueda dejar en el tintero. Seguro que los hay. Más o menos estos jugadores son los que yo creo que por calidad-precio pueden resultar interesantes, que pueden ser chollos a explorar en el inicio de temporada. Y quería hablaros de ejemplos que son todo lo contrario, para acabar el vídeo, muy breve. Porque siempre hay jugadores que vienen de hacer una gran temporada, esperamos más o menos que mantengan el nivel y nos dan un bajón. Entonces cuidado. Cuidado con jugadores que a veces una temporada no tiene por qué repetirse. Son contextos distintos, entrenadores distintos y nunca sabemos lo que pasa por la cabeza de un jugador. Ejemplo, pues David García, la temporada pasada tuvo una temporada horrible en Osasuna y si Palazón tuvo una temporada horrible en el Rayo y sin embargo hace 2 temporadas eran pues tanto un defensa como un atacante muy solventes, de los mejores que podíamos tener en Fantasy. ¿Se puede repetir? Sí. Entonces, os quiero dejar algún nombre que a mí me da cierto miedo, sobre todo siempre en equipos que venían de no jugar competición europea y ahora pasan a jugarlas, como Athletic Club, me da miedo, Girona, son jugadores que a lo mejor en clave liga me da miedo, por posibles lesiones, posibles rotaciones, posibles bajones de rendimiento, puede haber ahí factores que afecten. Y luego creo que hay bastantes delanteros en la liga que rindieron por encima de su nivel. Y no sé si van a poder mantener esas cifras goleadoras. Os hablo de Hugo Duro, os hablo de Guruceta, os hablo de Iñaki Williams, os hablo de Borja Mayoral. Son jugadores que seguramente estén caros por la memoria, pero no sé hasta qué punto nos compensa que a inicio de temporada sea el perfil de jugador al que debamos apostar. Yo seguramente me metería por otro lado y no en estos jugadores que he mencionado. Y hasta aquí, simplemente quería pues cerrar el vídeo también siendo un poquito más pesimista con algunos nombres. Hemos lanzado muchos nombres propios, es un buen vídeo para a final de temporada revisarlo y ver, oye, cuántos de estos han explotado, cuántos no, cuántos han mejorado. Comentadme como siempre cómo lo veis, qué pensáis, escuderos. Seguimos aquí con nuestras guías de pretemporada y ya sabéis, casi contenido diario, así que nos vemos pronto. Chao, chao.